Hola, buenos días, buenas tardes. Bien, nuestro siguiente tema corresponde a la contaminación. Como sabemos, pues es una situación latente en todas las ciudades del mundo. Es una problemática, sí, ya lo podríamos acotar con ese nombre, porque como tal, esta situación o esta problemática está teniendo ya consecuencias o ha tenido consecuencias ya algunos años a la fecha respecto pues a la salud, sí, pero principalmente está teniendo otras afectaciones a nivel global como es la estabilidad económica. Y en torno a este tema, pues finalmente se han hecho pues diferentes documentos, criterios, tratados con la finalidad de que se restablezca o se intente restablecer en mayor medida todas las condiciones que se han afectado. Una de las situaciones es que muy probablemente ya ningún ecosistema de los que se tengan afectados estén en la condición de poder rehacerse como inicialmente estaban. Sin embargo, sí pueden remediarse algunos de los efectos que se han generado. ¿Sí? Entonces, contaminación comprende algunos temas, ¿sí? Algunos conceptos. Por ejemplo, que es una perturbación del medio ambiente que resulta perjudicial para el hombre y otros organismos, que los elementos de contaminación son los residuos de las actividades realizadas por el ser humano organizado en sociedad, que la contaminación tiene su origen, al menos en parte, en todas las actividades del hombre, en casi todas o todas las actividades se genera un impacto ambiental, y finalmente es una vía de enfermedad, ¿sí? En el transporte o enfermedad del transporte. ¿Por qué? Porque elementos ajenos ingresan al sistema o a los ecosistemas y producen una degradación, o bien no se de, o bien generan agregados, ¿sí? Que no se pueden degradar por los mismos ecosistemas. Esa es una de las mayores preocupaciones. ¿Por qué nos tiene que preocupar la contaminación, sea cual sea la actividad económica que cada uno de nosotros realice? Bueno, nos tiene que importar porque no solamente es una situación ambiental. Las situaciones ambientales tienen en su mayoría repercusiones en la salud, repercusiones en la alimentación y repercusiones obviamente en el desarrollo económico de todas las regiones del mundo. Ninguna región del mundo está exenta de poder ser susceptible a tales efectos, ¿sí? A estos puntos que les acabo de citar. Entonces, ¿qué trae consigo? Pues trae consigo desigualdades, trae consigo enfermedades, trae consigo pandemias, trae consigo diferentes entornos en donde pues toda la sociedad nos vemos afectados a fin de cuentas, ¿sale? Muy bien. ¿Qué tipos de contaminantes tenemos? Vamos a tener tres tipos: físicos, químicos y biológicos. Algunos ejemplos de contaminantes pueden ser la radiación, el ruido, plaguicidas, hidrocarburos, plásticos, gases de invernadero o efecto invernadero, mareas rojas, cianobacterias, etcétera. ¿Sí? Bien, ¿cómo se pueden emitir los agentes contaminantes? Se pueden emitir de tres formas: de forma líquida, de forma gaseosa o de forma sólida. Ahora, como sabemos, pues todos conocemos estos tres estados de agregación de la materia. Sin embargo, pueden ser depositados en sus diferentes formas o en los diferentes estados en otros sitios, ¿no? Que tienen la misma fase. Por ejemplo, un sólido se puede depositar en otro sólido, un líquido en otro líquido, un gas sobre el medio ambiente, que ya es un gas de por sí. Entonces pueden ser vertidos, pueden ser filtraciones a las aguas subterráneas, pueden ser emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono, pueden ser óxidos de nitrógeno, azufre, chimeneas y emisiones a la atmósfera. ¿Sale? Bien. ¿Qué efectos tienen la contaminación de manera directa e indirecta?
Muy bien, de manera directa, pues está la afectación en forma de, por ejemplo, el smog o el humo, ¿sí? Que es la acumulación de partículas, pues ya no tan invisibles, más bien visibles, como el hollín, ¿sí? O el carbón, el polvo, ¿sí? Que genera como tal, pues una nube densa y que no tiene forma de movilidad el aire en sí. Por lo tanto, todos los que estamos a expensas de ella la podemos respirar. ¿Sale? Tal es el caso de Londres en 1952, en donde, pues con el frío es todavía más difícil que se pueda mover una nube de este tipo. Otro, que es el indirecto o una contaminación indirecta, es en donde se cambian las funciones de los ecosistemas. Por ejemplo, la proliferación de cianobacterias, que es asociada al incremento de nutrientes y la escasa corriente. ¿Sí? Entonces, en algunos casos se vuelve benéfico, pero en la mayoría, pues se altera el equilibrio. Eso consigo trae, pues, afectaciones en todos los ecosistemas. ¿Vale? Bien, los agentes pueden producir contaminación en el aire, contaminación en el suelo y contaminación en el agua. Ahora, existen contaminantes no degradables y otros degradables, pero entonces ambos contaminan. Así es, todos contaminan. Por ejemplo, el DDT, que es diclorodifeniltricloroetano, que era un agente utilizado en la agricultura hace algunos años, ampliamente recomendado. Sin embargo, su asociación con el impacto ambiental en aguas, en suelo, incluso en el aire y directamente en repercusiones de la salud, limitó, ahora sí, su uso en casi todas las condiciones. Por eso se ha dejado de utilizar o se ha prohibido. Los compuestos biodegradables pues, son procesos naturales o por sistemas de ingeniería. Aporte de compuestos biodegradables excede la capacidad de descomposición. ¿Sale? Bien, cómo puede darse un sistema de contaminación? Bueno, se puede dar a escala local, se puede dar a escala regional o se puede dar a escala global. En escala local tenemos, por ejemplo, contaminación del suelo por polifenilos, por radiación de antenas, por residuos sólidos, por derrames. A escala regional, por ejemplo, tenemos la lluvia ácida. Y a escala global, pues en conjunto todo esto que se produce a nivel local y regional se da la generación de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué depende que se dé una escala o grande o medida de la contaminación? Bueno, pues principalmente se da en la concentración según de la magnitud de la contaminación, del medio contaminado y del tipo de contaminante. Si analizamos la magnitud de la contaminación, pues puede ser cuánta contaminación se está generando y cuál es la vida útil. Por ejemplo, qué concentraciones se tiene y cuál es la vida útil que se tiene. Del medio contaminado, es decir, que sea el suelo, que sea la atmósfera, que sea el agua de los océanos o que sea regional o global. Del tipo de contaminante, que sea muy tóxico, que sea tóxico, que sea de movilidad media o de transporte. ¿Sale? Bien, ahora, ¿qué procesos influyen sobre la concentración del contaminante? Está la dilución, la sedimentación, la transformación química, la bioacumulación, la biomagnificación y con esto finalmente pues trae el impacto a corto, a mediano o a largo plazo. Por ejemplo, la bioacumulación quiere decir que con el paso del tiempo hay acumulación del contaminante en los diferentes tejidos de los organismos. La biomagnificación trae consigo el incremento de la concentración de un contaminante en la cadena trófica. Sumando estos dos factores, aumenta la concentración del contaminante en los organismos. ¿Cuáles? Pues casi todos los que estamos relacionados o expuestos a la fuente contaminante. ¿Vale?
Bien, biomagnificación. ¿Qué significa biomagnificación? Aumento en la concentración de un contaminante en los tejidos de un organismo en sucesivos niveles de la red trófica. Ejemplo de biomagnificación es una concentración de DDT en cuerpos de agua. ¿A quién le afecta? Por ejemplo, en la parte más baja vamos a encontrar al agua que se encuentra disuelto ahí y luego la va a consumir el zooplancton. Aumenta la concentración en partes por millón. Posteriormente, el zooplancton es consumido por los peces. Aumenta la concentración de partes por millón. Posteriormente, peces más grandes los consumen. Aumenta la concentración. ¿Y dónde repercute finalmente? En aves piscícolas. Ahora, si un humano llega a consumir estas aves, obviamente la concentración que está consumiendo este ser humano, pues es todavía más elevada que las que tenemos en los niveles anteriores. ¿Sí? Ahora, los contaminantes persistentes de larga vida media son solubles en agua e hidrofóbicos, es decir, que pueden separarse fácilmente de una solución y reabsorberse en otros medios, a lo que llamamos como biomagnificación. ¿Sí? Bien, la cadena que teníamos hace un momento la vamos viendo en estas tonalidades de azul, en donde vemos que un azul clarito es una concentración leve y conforme va incrementando el consumo en esta cadena trófica, va incrementando la concentración de la misma. Bien, la contaminación trae consigo también transformaciones biológicas. ¿Qué son las transformaciones biológicas? Son los elementos incorporados por organismos vivos y convertidos en otros compuestos. Pueden degradarse y dar compuestos inocuos o tóxicos. Por ejemplo, el mercurio inorgánico, ¿sí? Que es tóxico, ¿sí? Y que la retención es corta. ¿Cómo se puede dar? Pues bueno, la transformación biológica de un mercurio puede ser un metilmercurio, el cual ya no es tan noble, se vuelve muy tóxico y la retención es a largo plazo. Por eso, cuando nos mencionan que no toquemos un mercurio proveniente de cualquier dispositivo, el riesgo se vuelve más grande que incluso saber que ese inofensivo metal va a estar presente ahí solamente, sino que se transforma en algo más peligroso. ¿Sale? Bien, transformación realizada por bacterias y hongos en medios acuáticos ácidos, ¿sí? Se bioacumuló en moluscos y peces, que son el alimento de poblaciones costeras. Por ejemplo, en 1950, en Japón, el mercurio liberado al mar por tratamiento de semillas con antihongo tuvo gran mortalidad de pescadores. Así es, se vuelve más tóxico. Ahora, la contaminación, como lo mencionaba, se da en tres sectores: agua, aire y suelo. Entonces es importante tener en cuenta que el tipo de contaminante, sus características, medio sobre el cual actúa y qué factores lo afectan para intervenir de manera la escala en la que vamos a actuar. ¿Sale? Vamos a entrar por sectores, vamos a ver en esta pequeña entrega la contaminación del aire, en el cual nosotros sabemos que la mayoría o la mayor parte de la contaminación generada en el aire es producida a base de las fuentes móviles, como lo son los autos, y también como lo son las zonas industriales. Sin embargo, la mayor fuente de contaminación en la actualidad son los automóviles. Bien, la civilización industrial, convertida en una gigantesca máquina de fábrica, en la actualidad es 7 veces más grande el consumo que se tenía hace 30. Por eso ha incrementado la cantidad de fábricas. Se genera una elevada cantidad de desechos, de los cuales una parte significativa pasa a la atmósfera. Así se produce una importante alteración de la composición del aire atmosférico. ¿Sale? Entonces, las causas de la contaminación atmosférica y la composición o la descomposición del aire que nosotros estamos usando para vivir, ¿sí? Tiene diferentes fuentes, como lo mencionaba, está la industrial, la del transporte y la doméstica, ¿sí?
Todos sabemos de los equipos que se están generando. Por ejemplo, en la doméstica está la calefacción, en el transporte pues está todas las emisiones de óxido de nitrógeno y plomo por uso de energías fósiles y de la contaminación industrial por centrales térmicas, emisiones de la industria de diferente índole, desde alimentos, farmacéutica hasta la medioambiental. Ahora, ¿qué sustancias contaminan el aire? Aunque son bastantes, vamos a citar algunas en este momento. Está el monóxido de carbono, que se produce principalmente en escapes de automotores. Está el óxido de azufre, que es el consumo de combustible con azufre. El óxido de nitrógeno y amoníaco, consumo de combustibles e industrias. Aerosoles, que son gotas líquidas y hollín en suspensión. Elementos radioactivos, que son generalmente por agentes como antenas. El smog fotoquímico, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos volátiles. Los halógenos y sus compuestos clorofluorocarbonados, los cuales pues son difícilmente de eliminar de las nubes tóxicas y que llegan incluso a bajar a superficies sólidas como lo es el suelo. ¿Sale? Entonces, ¿qué trae consigo todo esto? Como lo mencionábamos, una acumulación de gases en la parte superior muy cercana o incluso sobrepasando nuestra capa atmosférica, llega a generar efectos en la salud, incluso en la misma capa de ozono, teniendo como tal, pues fugas de, de luz que tienen otras longitudes de onda que afectan directamente a las especies sobre el planeta Tierra y también están, por ejemplo, que esta nube formada en la capa superior altera la temperatura de nuestro planeta. ¿Sí? Ya los estragos antes eran teóricos, en la actualidad pues ya es muy común saber que el efecto de una inundación, el efecto de una sequía, es causada por el calentamiento global o también conocida como inversión térmica en la atmósfera, ¿sí? Lo cual se produce con una circulación del aire que se moviliza en donde se movilizan contaminantes cuando hay un flujo normal. Pero cuando no hay un flujo normal, es decir, cuando la nube de contaminantes se hace más densa, el aire no puede circular. Por lo tanto, hay una circulación limitada y una acumulación de contaminantes, provocando estos efectos. El gradiente de temperatura con la altura, el aire más caliente y menos denso cerca de la superficie terrestre, facilita los contaminantes, que los contaminantes suban hacia las capas superiores de la atmósfera.